Dice la Escritura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que hay en la presencia del Señor, el verdadero gozo del alma del hombre. Pero no solamente eso, sino que allí Dios le muestra al hombre el camino que debe de seguir. ¿Y por qué le muestra el Señor al hombre el camino que debe de seguir? En su presencia. ¿Por qué? Porque de la boca de Dios es de la cual salen todas las cosas que el hombre debe de hacer y todas las cosas que reciben vida. Porque en el principio todo lo creó Dios con sus manos, y por su ordenación todas las cosas fueron hechas. Así dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así hizo todas las cosas con su ordenación, por su ordenación, y de su boca salieron todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que todo, escuchando la orden de Dios, fue hecho y fue realizado. Todo lo que fue realizado de lo que no era, fue hecho por la ordenación de Dios, porque en la presencia del Señor todo se hace a la perfección, pero fuera de la presencia del Señor todo lo que surge es la maldad, porque cuando Adán y Eva pecaron no estaban en la presencia del Señor, sino que estaban distantes, no estaban platicando, no estaban conversando. Pero en la presencia del Señor hay seguridad, hay confianza, y en la presencia del Señor ahí está la verdadera edificación del hombre espiritual. En la presencia del Señor está la verdadera llenura del Espíritu Santo, porque dice que seamos llenos del Espíritu, porque es necesario ser llenos del Espíritu para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra de transformación del hombre interior, porque Él va transformando el hombre interior del creyente de un hombre natural a un hombre espiritual, y va transformando su mente de una mente terrenal, de una mente natural a una mente celestial, a la mente de Jesucristo. Y para que esto acontezca, el Espíritu de Dios debe de morar en nosotros. El Espíritu de Dios debe de habitar en toda su plenitud en nosotros. Por eso dice que debemos de conocer el amor de Dios, y cuál es su altura, cuál es su anchura, cuál es su longitud, y cómo es realmente el amor de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque Dios habita en el hombre de una u otra manera. En el creyente habita en el hombre de una u otra manera, no en el mundo, porque el mundo no lo puede conocer ni lo ha visto. Pero no en cualquier creyente, sino en el verdadero, en el que le ama, le teme y le obedece. Porque dice que el Espíritu Santo, el cual da testimonio de todas las cosas que hemos hecho, Él habita en nuestros corazones, y que Dios nos lo ha enviado, y también a todos los que le obedecen. Pero Él habita de una u otra forma, según el hombre le dé libertad, según el hombre conozca a Dios, y según el hombre actúe para con Dios. Y así entonces el Espíritu Santo habita en toda su plenitud, o no habita en toda su plenitud, sino que va tratando de llenar al hombre, por lo cual dice que no nos embriaguemos con vino, pero no se refiere solamente al vino literal que embriaga, sino al vino del corazón, al vino de los deseos, de los pensamientos, lo cual baja suavemente por la garganta del hombre que lo bebe, del hombre que lo piensa, que imagina sus obras, y dice que su fin es veneno mortal. Pero dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu, porque cuando seamos llenos del Espíritu, entonces el hombre no va a pensar por sí mismo, no va a entender por sí mismo lo que debe de hacer, y no va a errar, porque la llenura del Espíritu lo va a hacer caminar conforme a su voluntad, porque ya no va a vivir él mismo, sino que Cristo va a vivir en él. Diciendo que Cristo vive en él, entonces Dios va a obrar conforme a su voluntad en el hombre, desde su interior, y Dios va a hablar por el hombre, y así entonces el hombre debe de ser lleno de toda la plenitud de Cristo. Y cuando dice que seamos llenos de su Espíritu, es porque el Señor quiere llenar más. Pero ¿cómo se llena el hombre del Espíritu Santo? ¿Por qué? Una cosa es que el Espíritu Santo esté en el corazón del hombre, otra cosa es que esté lleno de toda la plenitud del Señor, que esté lleno de su Espíritu, porque esta es la madurez espiritual, cuando el hombre que va creciendo, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, cuando el hombre que va creciendo espiritualmente va siendo lleno cada vez más del conocimiento de Dios, va siendo lleno cada vez más del temor de Dios, va siendo lleno cada vez
vez más de todos los atributos espirituales y va haciendo desarrollar en su hombre interior por el Espíritu Santo y por la obediencia a todas sus órdenes, todos los frutos de Dios. Y siendo así, el hombre se va llenando cada vez más del Espíritu Santo. Así el hombre va siendo lleno cada vez más del Espíritu Santo, no el desobediente, no aquel que se entremete en todo negocio, no aquel que busca para sí mismo las cosas, sino el que se entrega a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Y aquel que muere para que entonces Cristo viva en él, aquel que muere a todos sus designios y aquel que muere a todos sus planes y aquel que muere a toda su manera de vivir y a toda su manera de pensar, para que entonces Dios póngalo de él en su corazón, y así entonces el hombre será lleno del Espíritu de Dios. Esta es la llenura. La llenura no consta de brincos, la llenura no consta de hablar más alto que otro, la llenura no consta de gritar aleluya, gloria a Dios, fuego y todas esas cosas. La llenura no consta de cantar y cantar, o de correr de un lado para otro, ni de aplaudir. Eso no es la llenura del Espíritu, porque ninguna de esas cosas hacen aumentar los frutos de Dios en el corazón, y ninguna de esas cosas hacen que Cristo viva ejecutando su justicia dentro del creyente en su vida diaria, en todo lugar, en todo momento y en todo su accionar. Esas cosas no son lo que edifican al hombre espiritual. No, el Espíritu Santo se manifiesta así también, pero no como las locuras que hacen hoy, sino que Él se manifiesta, pero conforme a su voluntad para ejecutar sus obras en un momento determinado según la manifestación que sea necesaria. No que esa sea específicamente la llenura, porque si el hombre está lleno de esas cosas, pero el hombre ni siquiera sabe cómo debe de obrar, ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios, sino que la hace por su propia cuenta, en vano le es todo aquello, y esa no es la llenura del Espíritu Santo. Y si el hombre hace todas estas cosas, pero no tiene los frutos de amor y no es capaz de negarse por su prójimo, todo lo que hace no es más que un acto externo, no son más que acciones que quieren aparentar que esa es la llenura del Espíritu Santo, pero no lo es. Y si el hombre hace esto, el hombre no puede morir a sus deseos, sino puede morir a su propia voluntad para ejecutar las órdenes de Dios y para hacer lo que Dios le manda. Esta no es la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es Dios en el hombre, es Dios en toda su plenitud en el hombre. Pero esto, muchas personas piensan que se trata de ir a hacer una u otra obra. Muchas personas piensan que se trata de ir de pronto a orar y a pedir por vanidades. Muchas personas piensan que se trata de ir a la campaña a escuchar al predicador lleno de gritos y lleno de altanería y lleno de movimientos estrepitosos. Muchas personas piensan que la llenura del Espíritu Santo se consigue orando y hablando y hablando y hablando sin cesar. Otros piensan que es leyendo, porque todas estas cosas, si son ordenadas por el Espíritu Santo y son enseñadas por él, son buenas, así como el ayuno, así como la oración, así como la lectura sin cesar, así como la vigilia. Pero más que todas las cosas, dice la Escritura, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y allí está el detalle. La presencia del Señor, ¿qué es? La presencia del Señor es el Señor delante del hombre, el Señor delante del hombre ministrando al hombre, el Señor delante del hombre enseñando al hombre, el Señor delante del hombre corrigiendo al hombre, el Señor delante del hombre hablando con el hombre. Y siendo así, esta presencia del Señor es la que hace que el hombre, estando delante de él, se le pegue lo de Dios y sea lleno de aquello que Dios le da y sea lleno del verdadero conocimiento de Dios. Porque si el hombre toma las Escrituras, el creyente toma la Escritura y se pone a leer y a leer y a leer sin preguntarle nada al Espíritu Santo y sin que Dios se le manifieste para que le revele las cosas, para que le diga y textualmente, literalmente le hable y le enseñe, hablando con él literalmente como el Señor habla, entonces en vano es lo que hace. Esta no es la presencia del Señor, esta es la presencia delante de la letra. Y si el hombre ayuna por vanidades, si el hombre se pone a ayunar y a golpear su cuerpo por vanidades, por cosas ilusorias, se pone a golpear su cuerpo por cosas temporales, por trabajo, por dinero, por familia, por salud,
por sociedad y por un cúmulo de cosas que no tienen que ver con la edificación espiritual y con la salvación y con la corrección del Señor y con la voluntad del Señor para la obra del Señor y para todo lo que Dios quiere y vino a hacer en la tierra, entonces esto en vano es. Pero la presencia del Señor es estarse quieto para no moverse ni hacer nada de una u otra forma, sino solamente recibir las palabras de Dios, sino solamente recibir el conocimiento de Dios, sino que solamente recibir lo que Dios le quiere dar al hombre. Porque dice que en el tiempo antiguo, cuando los reyes, no había nadie que estuviera en la presencia del Señor y que estuviera más lleno del Señor que Elías primeramente y después Eliseo. Y ellos son ejemplos, porque Elías es el que representa a la iglesia a la iglesia primitiva allí, que en el día de Pentecostés fue llena del Señor y comenzó toda aquella obra gloriosa. Y él representa a esa iglesia, porque cuando Elías se fue, dejó su doble porción, dejó su manto que le dio la doble porción a Eliseo, que quiere decir que aquella es la iglesia primera, la precursora, la que enseña la forma de servir al Señor y la forma de imitar al Señor, como Pablo dijo, que fuéramos imitadores de Él, así como Él lo fue de Cristo. Y así entonces el que viene detrás imita aquella obra, pero dice que la gloria postera de la casa del Señor será mayor que la primera, así como la doble porción que se le dio a Eliseo. Y ellos vivían en la presencia del Señor de continuo y continuamente lo manifestaban, que ellos estaban en la presencia del Señor, no estaban con la gente, no estaban entre la multitud, y cuando los iban buscando se los encontraban en el monte, se los encontraban aparte, sentados delante del Señor, escuchando a Dios, porque esta es la presencia del Señor, más que lo que el hombre pueda hablar, más que lo que el hombre pueda expresarle a Dios, más que lo que el hombre pueda pedirle a Dios, más que lo que el hombre pueda clamar, más que lo que el hombre pueda hablar en lenguas, más que lo que el hombre pueda, estando allí en un templo o entre los hermanos, cantar, alabar, más que lo que el hombre pueda incluso predicar, más que lo que el hombre pueda hacer, diciendo que es la presencia del Señor, es que el hombre esté quieto delante de Dios, escuchando a Dios, porque en la voz de Dios es que está la vida, y en la voz de Dios es que está el conocimiento de su corazón, y en el conocimiento de su corazón, y en sus órdenes, y en sus palabras, es que está la llenura del Espíritu Santo. Esto es vivir en la presencia del Señor. Así me lo declaró una vez el Señor, cuando me estuvo poniendo varios ejemplos, y me puso el ejemplo de que dice que el pueblo de Benjamín, cuando violó a aquella mujer del varón levita que moraba en el monte de Efraín, dice que el pueblo de Israel se reunió y tuvieron acuerdo acabar con la tribu de Benjamín, con todos aquellos hombres, porque toda la tribu de Benjamín se levantó para hacer esta maldad. Y siendo así, dice que subieron y le preguntaron a Dios si subían a la guerra contra sus hermanos los benjamitas, y que quién subiría primero, y Dios le dijo que subiría primero Judá. Y siendo así fueron, pero sin embargo fueron derrotados por Benjamín. 22,000 personas fueron derrotadas, 22,000 hombres fueron derrotados por Benjamín aquel día. Y dice que al siguiente día subieron y lloraron delante de Dios. Y dice que le volvieron a preguntar si iban contra sus hermanos los benjamitas, y el Señor les dijo que sí. Y volvieron y fueron derrotados 18,000 hombres en esa segunda oportunidad. Y entonces volvieron la tercera vez y le preguntaron al Señor, pero esta tercera vez dice que subieron, lloraron y se sentaron delante de Dios y ayunaron hasta la noche. Y al otro día entonces Dios le dio la victoria. Le volvieron a preguntar y Dios le dijo que fueran, que esta vez los iba a entregar en su mano. Pero dice que se subieron, lloraron y se sentaron delante de Dios hasta la noche. Y allí entonces Dios les dio la victoria, porque el Señor estaba dando a conocer qué es lo que verdaderamente necesita el hombre, que el hombre lo que necesita es estarse quieto para conocer a Dios delante de Dios, delante de Él, no delante de los libros, no con gritería, no haciendo un cúmulo de cosas, no saltando, no brincando, no llorando, no haciendo una u otra cosa, aunque el lloro es necesario para clamar y gemir por lo que se necesita, pero la presencia del Señor es estar delante de Él, sentarse delante de Él para escucharlo, porque mucha gente piensa que si se pela la rodilla durante un poco de horas, allí estará en la presencia del Señor. Sin embargo, ellos no hicieron así. Ellos se sentaron delante de Dios, y cuando Elías
estaba buscando a Dios, estaba sentado en el monte. Cuando subieron los capitanes de 50 con sus 50, que los consumió a los dos primeros y del tercero tuvo misericordia por orden de Dios, estaba en el monte sentado delante de Dios, porque esta es la presencia del Señor. ¿Y por qué iban al monte? Iban al monte porque estaban aparte, buscaban un lugar aparte del bullicio de la multitud, buscaban un lugar aparte de la contaminación, buscaban un lugar aparte de las corrientes que se corrían de uno a otro, según lo que se hablaba, según lo que se enseñaba, según lo que se cantaba, y todo esto es contaminación. Todo esto no deja que la voz de Dios llegue al corazón del hombre, no deja que la voz de Dios llegue al oído espiritual. Por eso se sentaban aparte, y por eso fue que el pueblo de Israel completo subió y se sentó delante de Dios allí, y se sentaron hasta la noche, ayunaron, pero estuvieron tranquilos esperando a ver qué Dios decía, y se estuvieron tranquilos en su presencia para ser llenos de él, y así derrotaron al otro día a los benjamitas, y se cumplió la orden que Dios había mandado, porque esto era necesario que se ejecutara, y así entonces Dios dio la victoria. La victoria del creyente no se trata de ganar un pueblo, una ciudad. La victoria del creyente no se trata de allí acumular un montón de personas. La victoria del creyente no se trata de adquirir fama, reconocimientos, logros, éxitos, ni nada de esto. La victoria del creyente no se trata tampoco de sacar fuego allí por las manos y echar fuera demonios y sanar enfermos, porque todas estas cosas son buenas si las hace el Espíritu de Dios para confirmar la palabra, como dice que los apóstoles iban predicando el Evangelio y el Señor iba con ellos confirmando la palabra con las señales que seguían la palabra. Estos son señales para confirmar la palabra, no que esto es lo que realmente lo que es el objetivo de lo que se debe de hacer, pero muchos buscan esto pensando que esta es la presencia del Señor y pensando darse a conocer con esto y pensando ser hombres y mujeres de Dios por esto, pero esto no es. Estas son las señales que siguen la palabra, pero lo principal es dar a conocer el corazón del Señor y estar lleno de los frutos del Señor y estar lleno del conocimiento del Señor, y esto se consigue sentado delante del Señor para escucharlo. Esto se consigue en la comunicación con Dios, porque más vale la comunicación con Dios que todos los gritos que el hombre pueda hacer. Más vale la conversación que Dios, que todo lo que el hombre pueda cantar, que todo lo que el hombre pueda brincar y que todo lo que el hombre pueda hacer. Y en su mayoría, hoy lo que hacen todas estas cosas, nunca han conocido lo que es la presencia del Señor, y todo lo que hacen en su mayoría es por obra de Satanás, el cual hace todas aquellas cosas a través del hombre cuando el hombre no conoce lo que es verdaderamente la presencia del Señor y no conoce el corazón de Dios, porque se envanece el hombre cuando no conoce lo que Dios quiere, cuando no conoce sus temas espirituales, cuando no conoce su corazón, cuando no conoce lo que Dios quiere que se hable, y cuando no entiende cuál es la voluntad de Dios para con él, y cuando no entiende las cosas espirituales. Así, Elías, estando en la presencia del Señor, recibía de él todo el conocimiento de su corazón, y así Eliseo, estando en la presencia del Señor, recibía de él todo el conocimiento de su corazón, y no buscaban dinero, ni buscaban honra, ni buscaban reconocimiento, porque aún ni siquiera se manifestaban al pueblo abiertamente, sino que se mantenían aparte, porque estando aparte es que el hombre está lejos de todo el murmullo, es que el hombre está lejos de todos los vientos, de todas las corrientes que corren entre el mundo y aún entre la cristiandad. Estando aparte es que el hombre puede escuchar a Dios. Cuando el hombre aparta su oído de lo que se corre, de lo que se murmura, y el hombre aparta su oído de las doctrinas diversas que salen, y el hombre aparta su oído de todo lo que se habla, para ahora entonces poder escuchar a Dios, porque allí se va con el oído limpio, con el entendimiento limpio, con el entendimiento allí limpio, como dice la Escritura, que ahora os hablo despertando, os exhorto con esta amonestación, despertando vuestro limpio entendimiento, porque el entendimiento del hombre debe de estar limpio de todo aquello que se recibe. Así iban aparte para buscar la presencia del Señor. Y lo mismo hizo Juan el Bautista, porque él tenía
las mismas características de Elías, y por eso se dice de él, por eso dijo Cristo de él, que cuando él vino, Elías ya vino. ¿Por qué? Porque él viene con el mismo espíritu, no que Elías en una u otra forma, porque no existe nada de eso de reencarnación, sino que viene con el mismo espíritu, que es el espíritu del hombre que está en la presencia del Señor y que busca a Dios. Es el espíritu de Cristo en el hombre, es el espíritu de Dios en el hombre, es la plenitud de Dios en aquel que hace así. Y siendo así, él se mantenía aparte todo el tiempo. Dice que iba a los desiertos y estaba en lugares desiertos todo el tiempo, todo el tiempo de su vida, hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos, no comía como comía la gente, pero esto representa un alimento espiritual. Esto representa una vida no común, sino una vida diferente. Ni se vestía como se vestía la gente, lo cual representa obras no comunes, sino obras diferentes, porque el vestido representa las obras. El vestido en el mundo espiritual son las obras justas de los santos, y el vestido inmundo son las obras del propio hombre, son las obras del corazón del hombre y son las obras de las tinieblas. Así él se vestía diferente porque sus obras eran diferentes, pero todo partía de que se apartaba para no escuchar el murmullo de la gente, de que se apartaba para escuchar con el entendimiento limpio la sabiduría de Dios, se apartaba para escuchar con el entendimiento limpio la voz de Dios, el cual le enseñaba a su corazón, el cual le enseñaba todas las cosas. Y esto es estar en la presencia del Señor, llenarse del conocimiento de Dios, pero no por estudios, porque esto no es estar en la presencia del Señor, esto es estar en la presencia del corazón propio del hombre, porque cuando el hombre va a los estudios, lo que saca de allí es la interpretación y el entendimiento del propio corazón, no la revelación del Espíritu de Dios, no la manifestación de Dios, porque el Señor prometió manifestarse. Él prometió que aquel que lo ama, verdaderamente guarda su palabra, y aquel que guarda su palabra, Él se manifestará a aquel que guarda su palabra, para que éste lo pueda conocer. Y así el hombre lo que debe de buscar es la presencia del Señor, ir con las Escrituras, ir en oración a pedirle que le enseñe, a pedirle que le hable, a pedirle que se le manifieste, a pedirle en completa paz y en completa tranquilidad, lejos de todas las enseñanzas de la tierra, lejos de todo lo que él ha entendido por sí mismo, lejos de todo el murmullo de la multitud, lejos de toda murmuración y lejos de toda costumbre de la tierra, entregando su corazón a Dios, entregando todo lo que hay dentro, entregando todos los pensamientos, todas las interpretaciones, toda su sabiduría, toda su ciencia, todo su entendimiento, porque así es que dice la Escritura, que si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este siglo es insensatez para con Dios. Siendo así, el hombre debe despojarse de todo esto para poder recibir de Dios las cosas, y esta es la presencia que está llamada a buscar la iglesia del Señor, porque ella es una mujer espiritual, sean hombres y mujeres, ancianos y niños, lo cuales somos todos, pero dice que ella es una mujer espiritual, como cuando Pablo dice, os he desposado como una virgen pura a Cristo, de modo que le habla a todo el pueblo, le habla a todos los creyentes, le habla a la iglesia del Señor. Él viene por una iglesia, por una mujer espiritual, por una que se ha desposado con el Señor para ahora de manera ya legal, oficial en el cielo, contraer nupcias con Él. Pero todo esto es espiritual, es una unidad completa que va a la eternidad con Dios, en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, que sienten lo mismo, que tienen la misma justicia, tienen la misma fidelidad, tienen los mismos atributos espirituales. Pero todo esto parte de lo que se desarrolló antes, cuando el creyente estaba en el cuerpo, de lo que se desarrolla antes, y esta solo puede desarrollarse en la mujer espiritual cuando ella recibe del Señor todas aquellas cosas que le dan su conocimiento, cuando ella recibe del Señor el entendimiento de su corazón por la manifestación del Espíritu Santo a ella y por la guianza del Espíritu que la guía por todos los senderos
derroteros que es necesario guiar a todo creyente para que vaya aprendiendo ahora no solamente con la teoría explicada, sino con la práctica, haciéndolo atravesar por todas las dificultades necesarias que le van a hacer desarrollar todos los atributos espirituales. Y por eso dice: me enseñarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Así Dios enseña al hombre, así Dios guía al hombre, y así Dios llena de él al hombre. Pero esta mujer espiritual dice que debe de aprender en silencio, porque dice de ella: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque la mujer que debe de aprender en silencio con toda sujeción es esta mujer espiritual, es la iglesia del Señor. Ella debe de aprender del Señor con toda sujeción. No se refiere a una mujer de género femenino, sino a la mujer espiritual, que es la iglesia del Señor, porque ella no enseñará al Señor. No le ha dado a la mujer espiritual enseñar a su marido, enseñar al Señor, sino que el Señor le enseña a ella. ¿Y cómo le enseñará a una mujer? ¿Cómo le enseñará a una mujer espiritual? ¿Cómo le enseñará el Señor a un creyente si va a la presencia del Señor a pasarse, dice que 2 o 3 horas gritando? En los casos de los que oran, porque la mayoría del pueblo no ora, la mayoría del pueblo no tiene vida de oración, y los que tienen vida de oración, en su mayoría, aún los que tienen vida de oración, oran conforme a sí mismo, pero escaso oran dirigidos por el Espíritu Santo. Pero aún así, ¿qué es lo que le va a dar el conocimiento del corazón a esta mujer espiritual, a este pueblo del corazón de Dios? ¿Qué es? ¿Acaso será orar con gritos? ¿Acaso será hablar en lengua sin cesar? ¿Acaso será leer y leer y leer y leer y interpretar? ¿Acaso será brincar? ¿Acaso será cantar y cantar? No, sino el conocimiento del corazón de Dios hablado por Dios, porque esto es lo que da el conocimiento del corazón de Dios, y esto es lo que el Señor quiere: misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y esto se conquista en la presencia del Señor, tratando de escucharlo, tratando de concentrarse en lo que Él quiere hablar, como dice la Escritura, que afirmaré mi pie sobre la fortaleza y sobre mi guarda estaré, para ver lo que se me dirá tocante a mi queja. Eso es lo que dice las Escrituras en las profecías. ¿Por qué? Porque dice, acerca de esto, habla del hombre que va a ir delante de Dios a concentrarse en lo que Dios quiere hablarle. Este es el pie que se afirma sobre la fortaleza, la mente que se concentra en lo que Dios quiere hablar. Este es el pie que se afirma sobre la fortaleza y estará sobre mi guarda, porque estará sobre mi guarda, que son las Escrituras. Sobre las Escrituras estaré y allí atenderé a ver lo que Dios me va a decir acerca de ellas y cómo Él me las va a enseñar y cómo me las va a explicar. Y siendo así, el hombre va a ir haciendo esto poco a poco hasta que Dios se la va a ir manifestando y le va a ir enseñando ahora sí las Escrituras. Y entonces de esta manera el hombre recibirá de Dios todo el conocimiento y recibirá de Dios todos los frutos a través de la enseñanza y a través de la guianza. Y entonces es que el Señor dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque vela a la puerta de su corazón, que son los postes de la puerta del Señor. Aguarda a los postes de la puerta del corazón, porque allí va a hablar el Señor, no en una interpretación del hombre, no a través de un análisis que el hombre saca de las Escrituras, no a través de una conclusión lógica que saque el creyente de las Escrituras en ninguna manera, porque esto no es que hable Dios, esto es el hombre hablando. Y la mujer espiritual que debe de aprender en silencio, no se trata de que no hable literalmente con la boca, sino que no hable dentro de su interior cuando lea, sino que espere a que Dios le enseñe las cosas. Y esto será provechoso, porque el hombre, si debe de estar lleno de las Escrituras, una cosa es que esté lleno de las Escrituras y tenga el conocimiento de las Escrituras, pero otra cosa es que sea enseñado por Dios acerca de qué quiere decir todo aquello. O sea que hay momento de leer para llenarse de las Escrituras y hay momento de aprender del Señor lo que ya se ha leído, lo que ya se sabe, la teoría, la letra, y aquello que se sabe pero que no se entiende, lo da a conocer el Señor cuando el hombre va a la presencia del Señor. Y cuando dice el Señor: bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, está hablando del pueblo que va a ser tomado por el Señor al cielo. El que esté velando para ver lo que se le dirá, el que esté atento a la voz de Dios, el que esté atento
atento a la voz del Espíritu Santo, que le va a explicar las Escrituras, y no solo eso, sino que le va a explicar todas las cosas acerca de su llamado y acerca de lo que debe de hacer, y de una u otra forma se le va a manifestar, le va a hablar de una forma, le va a hablar de otra forma, y se le va a manifestar haciéndole entender todas las cosas, porque el hombre, estando en este cuerpo que es corruptible y que es tentado al mal en todo tiempo, no tiene la capacidad para escuchar absolutamente todo. Pero cuando cuando el hombre se esfuerza para todo esto, entonces Dios se le manifiesta. Dios se le manifiesta de una u otra forma, hablándole de varias maneras al hombre. Y este es el pueblo por el cual viene el Señor. Y por eso se dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque esta es la palabra profética más segura, la que el Señor nos explica de sus palabras, de su corazón. Esta es la palabra profética más segura, porque dice que a ella hacemos bien en estar atentos. No se está atento a la letra, porque la letra ya está, sino que se está atento al Espíritu de Dios, a su voz que me explica la letra que ya está. Y a eso se está atento a lo que se me va a decir, a eso se está atento. Y cuando el hombre acostumbra a su cuerpo y acostumbra a su hombre espiritual a estar en la presencia del Señor, esto lo va conquistando cada vez más y más y más, porque no es de un día ni de dos la obra, porque no se consigue en un momento, porque no se consigue sencillamente porque el hombre diga lo voy a hacer, sino que se trata de una vida entregada a estar en la presencia del Señor, y el Señor se irá manifestando, y de una u otra manera el Señor le hará haciendo entender al hombre, lo hará y lo irá acostumbrando a recibir de él todas las revelaciones de su palabra, y a recibir de él todas las revelaciones acerca de las obras que Dios quiere que él haga. Y así entonces el hombre podrá ejecutar las órdenes de Dios, porque ha vivido en la presencia del Señor, y viviendo en la presencia del Señor conoce la senda de la vida que Dios ha trazado para él. Solo así se conoce la senda de la vida, y por eso es que dice, él enseñará a los mansos su carrera, enseñará a los humildes, enseñará a los mansos su carrera. Y así entonces los mansos, que son enseñados por el Señor, son aquellos que se sientan mansamente a recibir de él lo que él quiere darles, no aquel que se revela contra lo que Dios quiere darle y ya lo entiende por sí mismo, y entendiéndolo por sí mismo bloquea la voz de Dios, bloquea lo que Dios quiere hablar, porque este entendimiento no es limpio, sino es uno que viene contaminado. Y cuando viene contaminado, cuando viene con lo que trajo de la multitud, cuando viene con lo que trajo del mismo, no puede ser manso para recibir la voz de Dios que le va a enseñar. Y este no puede estar en la presencia del Señor, este no puede estar delante de Dios escuchándolo, porque solo los mansos podrán entender el conocimiento de su corazón, solo los mansos podrán recibir la voz del Señor, solo los mansos podrán recibir su palabra, solo los mansos podrán ser enseñados por Dios y podrán ser guiados por Dios en la carrera y en la senda que Dios tiene para ellos. Por eso es que dice que me enseñará el Señor su carrera, me enseñará la senda que he de tomar, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Esta plenitud de gozo la halla el alma, la halla el hombre espiritual. El alma se deleita escuchando al Señor, se deleita recibiendo el conocimiento de Dios, se deleita recibiendo el conocimiento de su corazón, cuando Dios de una u otra forma se le manifiesta al hombre, porque en unos lo hará de una forma, en otros de otra, y en unos a mayor capacidad y en otros en menor medida, en unos en mayor medida, en otros en menor medida, según la capacidad de cada cual, porque dice que el Señor da a cada cual conforme a su capacidad. Pero todos estamos llamados a estar en la presencia del Señor, y el Señor viene por un pueblo que esté en su presencia, como aquel pueblo cuando peleó contra Benjamín y se sentó delante de Dios, y todos estuvieron atentos al Señor, y Dios podrá hablar a uno y a través de ese uno enseñar a los otros, o hablarle a dos o tres o a varios y a través de eso enseñar a los otros. Eso es estar en la presencia del Señor, y ese es el pueblo que está en la presencia del Señor. Y aunque no todos tengan la capacidad, pero el Señor enseñará por aquellos que tengan esa capacidad, como lo hacía por Elías, como lo hacía por Eliseo, como lo hacía por Juan. Pero este es el pueblo que, estando en la presencia del Señor, es lleno del Señor, porque aun cuando no tengan otros la capacidad, Dios los llenará en esa quietud. Como dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido seré exaltado entre las naciones, y enaltecido seré
en la tierra. Estar quieto para no moverse a uno u otro lado y para recibir de Dios todo lo que Dios quiere dar. Esa es la garantía. Esa es la garantía de la llenura del Espíritu Santo, no el desatino, no el querer correr a uno u otro lado, no el querer clamar por cosas vanas, no el querer hacer las cosas por sí mismo, sino estarse quieto en la presencia del Señor, pero siendo lleno de Él, no con su mente por otro lado. Y esto es lo que le garantiza al hombre, que Cristo se vaya formando en él, porque Dios lo irá formando a través de esa enseñanza y a través de esa guianza, y que el corazón de Dios le sea revelado y le sea manifestado, para que entonces el hombre pueda dar a conocer el corazón de Dios viviendo, no él, sino que vive Cristo en él. Gloria a Dios.